Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a nuestra conferencia de este mes. En un momento más estaremos dando comienzo. Hola, buenas tardes. Pues nuevamente, gracias por conectarse a nuestra charla de este mes. Eh, Esta charla estará a cargo de Gonzalo Rosado, director de estrategias de inversión y productos financieros, y nuestro subdirector de estrategias de portafolios, Valentín Martínez. Los temas que revisaremos en esta conferencia son, pues, qué mueve al tipo de cambio, qué son las inversiones dolarizadas, la importancia de la diversificación, soluciones de inversión dolarizada censura, y con esto daremos paso a nuestra sección de preguntas. Sin más por el momento, pues le doy paso a nuestros ponentes para comenzar con esta conferencia. Adelante, Valentín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como siempre, muchas gracias a quienes ya se conectaron y esperemos que se vaya conectando más personas para escuchar sobre un tema que nos preguntan recurrentemente, no solo en años como este, sino a lo largo del tiempo. Es un tema pues que a los mexicanos nos preocupa mucho, aunque tengamos o no inversiones denominadas en dólares. Es común escuchar que en la calle a la gente le preocupa y habla de el tipo de cambio, de cómo es que se movió, y efectivamente puede tener implicaciones en la economía cotidiana, en las decisiones del día a día de todas las personas, pero más allá de ello, pues lo que a la gente le interesa es
cuánto se ha movido, ¿no? Y normalmente cuando hablamos de cuánto se ha movido, pues es cuando hay movimientos de depreciación. Cuando el peso se aprecia, nadie lo voltea a ver, ¿no? Cuando hay fortaleza en el tipo de cambio, pues normalmente nadie pone atención en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues para empezar a platicar de todo esto, vamos adentrándonos un poco en materia y antes de atender los temas que están viendo en su pantalla, de los cuales pues va a platicarnos Gonzalo, creo que vale la pena que nos comentes, Gonzalo, sobre los principales factores que intervienen y que inciden en el movimiento del tipo de cambio. Porque es que a veces o hay periodos o momentos en los que se deprecia de manera muy violenta, después parece que entra en periodos como de tranquilidad o estabilidad, pero esencialmente y fundamentalmente, ¿qué está moviendo al tipo de cambio? Claro que sí, Valentín. Antes que todo, buenas tardes. Aprovecho también para saludar a todos los asistentes y agradecer su atención en este espacio mensual que diseñamos para hablar de distintos temas relacionados con las inversiones y las finanzas personales. Yo diría que cuando hablamos del tipo de cambio, en general existe la impresión de que a lo largo de los años nuestra moneda se ha depreciado constantemente frente al dólar. La depreciación de una moneda, para entrar en la pregunta que acabas de plantear, ya sea el peso mexicano o cualquier otra, puede venir por una cuestión interna o externa. En la parte interna podemos citar pues, una mayor fragilidad de la economía del país o una fuga de capitales causada por una mayor incertidumbre en la situación política. De forma particular, podemos citar muchísimas variables, como un incremento desmedido en los niveles de deuda pública sobre el PIB o en el déficit comercial, una inflación descontrolada, incrementos en la tasa de desempleo, una caída en las reservas internacionales de dólares o un nivel menor al esperado en el crecimiento del PIB, entre muchas otras. De hecho, es raro ver que alguna de estas variables independientes llega a afectar de forma importante el tipo de cambio. Generalmente, cuando vemos implicaciones importantes en el tipo de cambio, pues viene en la mezcla de varias de estas variables que se conjugan al mismo tiempo. Yo dije que habían dos cuestiones, una interna y una externa. La externa también, pues podemos citar aún más variables, desde un aumento en la incertidumbre global, una crisis económica que se puede extender hacia otros países y regiones, una desaceleración generalizada en el crecimiento económico internacional, una política monetaria de algún banco central muy fuerte, como es el caso de la Reserva Federal en Estados Unidos, guerras, o bien, como lo hemos visto recientemente, una pandemia que afecta de forma sistémica a la economía internacional. Y si lo pensamos bien, estamos hablando de muchas variables, pero todas están ligadas. Todo tiene una lógica y una conexión entre lo que pasa en un país y el comportamiento de la divisa de otro país. Por ejemplo, una crisis económica en Estados Unidos que genera una afectación en el crecimiento de la economía de nuestro principal socio comercial, pues seguramente conllevará a una menor demanda de productos, afectando las exportaciones de nuestra economía, lo cual se traduciría en una menor demanda de nuestra moneda, ¿no? Entonces, eso es uno de muchísimos ejemplos. Y cuando vemos este tipo de eventos que generan incertidumbre, sobre todo incertidumbre internacional, pues tendemos a ver una migración de grandes flujos de dinero hacia monedas que son consideradas más fuertes y estables. Es decir, aumenta la demanda por otro tipo de monedas, como en el caso del dólar o de euros, y eso pues disminuye también la demanda por la contraparte, que en este caso es el peso, y eso pues puede generar pues muchas dispersiones importantes. Entonces, yo diría que en los últimos años hemos tenido estas repercusiones en nuestra moneda, ¿no? En la última elección presidencial en Estados Unidos, pues al momento de darse a conocer los resultados preliminares que ponían a Trump como el vencedor, el tipo de cambio esa noche, lo recuerdo perfectamente porque todo el sistema financiero lo estaba viendo, llegó a tocar un máximo histórico de 22 pesos por dólar. Y recientemente con el tema del coronavirus, el tipo de cambio llegó a niveles de 25 pesos por dólar, pasando de los 19 que teníamos previamente, es decir, hubo una corrección fortísima. Todo esto lo comento porque en nuestra memoria histórica el tipo de cambio
o el cambio tan radical que hemos visto en los niveles del tipo de cambio, pues nos ha creado una percepción de que haber tenido dólares habría sido una buena inversión. Y justamente yo creo que este es el objetivo de este webinar, analizar a detalle si tener dólares realmente es una buena inversión y cuáles son las alternativas que tenemos para tener nuestras inversiones dolarizadas desde México o incluso directamente en el billete verde en el extranjero. En fin, lo que quiero decir es que la variación cambiaria pues obedece a un sinnúmero de variables que pueden ir de lo económico a lo social y pueden ser internas de un país o a través de factores externos y eso hace que pues sea muy complicado tener una visión certera, pero creo que es más o menos lo que estabas preguntando. Claro, solo abonar, ¿no? A la explicación tan extensa y detallada que acabas de dar, que generalmente o históricamente los factores externos son los que han tenido más peso específico en el movimiento de la divisa, ¿no? Si bien uno no puede dejar de ver los factores internos que mencionas, la economía, la política, lo social, resulta ser que cuando uno atiende a esos factores externos puede tener más sensibilidad de por dónde puede ir los movimientos. Mucha gente piensa que invertir en dólares es comprar billetes verdes, ¿no? Y dejarlos ahí en un cajón, en una chequera, en una cuenta, en cualquiera de los estados fronterizos de Estados Unidos. ¿Qué, eh, ¿Qué piensas de esto? ¿Cuáles son las, o sea, esto funciona o cómo diferenciaríamos una vez más entre, por decirlo de alguna forma, ahorro en dólares, que sería pues, guardar dinero en un cajón, o realmente invertir? Y atiendo a la pregunta que está viendo nuestra audiencia en pantalla, ¿no? En estos momentos. Sí, yo creo que es una pregunta muy, muy válida, porque es justamente esa percepción que queremos cambiar en este foro. Yo diría más bien que no son inversiones dolarizadas, ¿no? Y aquí vienen claramente esas tres respuestas que nosotros podríamos dar. Para mí, una inversión dolarizada no es comprar dólares. No es simplemente pues ir a la casa de cambio y tener esos dólares y guardarlos durante años y después pues cambiarlos nuevamente por pesos. Eso no es una inversión dolarizada. Tampoco, a diferencia de la percepción generalizada, tampoco es tener el dinero fuera de México, ¿no? No es nada más tener una cuenta en una geografía diferente a la nuestra, aunque esa cuenta esté en dólares. Y tampoco diría que es una cobertura cambiaria. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle en una lámina que presentamos este análisis donde queremos que quede claro, pero sí te diría, esto no es una inversión. Una inversión, y lo voy a tratar de poner en un ejemplo en pesos para que sea un poquito más sencillo de entender, pues es como si nosotros dijéramos, bueno, pues voy a tener mis ahorros en la chequera, que no me paga nada de interés, pero pues que ahí están. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque tendríamos el dinero en dólares, así vayamos a la casa de bolsa y lo compremos y lo guardemos debajo del colchón, pues es como tenerlo en la chequera, no está trabajando para ti, no está generando inversiones y pues eso no se puede considerar entonces una inversión. Y lo mismo con tener una cuenta afuera, pues puedes tener una cuenta en un banco pequeño en Estados Unidos y que ese banco esté pues literalmente en la chequera en dólares. Entonces, pues sí, te va a proteger un poquito sobre el tipo de cambio en caso de que esto cambie o que esto fluctúe, pero pues no, realmente no es una inversión, ¿no? Y por lo tanto, tampoco es buscar una cobertura cambiaria nada más. Eso implicaría pensar pues que las fuertes depreciaciones que sí hemos tenido a lo largo del tiempo, pues haber tenido ese dinero en dólares nos hubiera dado más que otro tipo de activos que podrían ser pues algún tipo de comparativo y vamos a ver más adelante que eso no es. Entonces yo comenzaría diciendo una inversión dolarizada no es comprar dólares, no es el tener el dinero en una cuenta fuera de México y no es nada más buscar cobertura cambiaria. Y si quieres, para que quede un poco más claro, podríamos pasar a una lámina que tenemos a la siguiente exactamente, en donde aquí estamos poniendo para todas las personas que están conectadas la variación en el tipo de cambio en los últimos 20 años. Es decir,
es un periodo significativo para hacer un análisis profundo, ¿no? Estamos poniendo también en un círculo rojo aquellos periodos donde hemos visto depreciaciones muy importantes del peso frente al dólar en periodos cortos de tiempo, esos dos puntos. Y uno de ellos, por ejemplo, es el 2009, ¿no? Donde la llamada crisis hipotecaria en Estados Unidos derivó en una de las últimas grandes crisis económicas globales, lo cual tuvo una depreciación en el tipo de cambio que pasó de una cotización que teníamos en ese entonces ligeramente por encima de los 11 pesos a mediados del 2008 a un tipo de cambio por encima de los 15 pesos por dólar a principios del 2009, que representa una depreciación del peso frente al dólar de 36% en solo 6 meses. Es decir, ahí son esos periodos donde se nos graba en la mente que invertir en dólares o tener dinero en dólares, pues es una fórmula ganadora. El segundo punto que estamos englobando en rojo es el del 2017, con las elecciones presidenciales en Estados Unidos y donde el tipo de cambio saltó de un promedio que nosotros teníamos de 19 pesos a mediados de octubre del 2016 a niveles de 22 pesos en enero del 2017. Es decir, tuvimos una depreciación del peso frente al dólar de 15% en tan solo 3 meses. Nuevamente eso se nos queda grabado en la mente. Y el tercer recuadro que tenemos es el más reciente, es este año, 2020, en donde el coronavirus ha tenido fuertes repercusiones en las economías de una infinidad de países y donde hemos visto una importante migración a monedas fuertes como el dólar. En este caso, a principios de la pandemia, el tipo de cambio pasó de 19 que teníamos a 25 pesos por dólar, lo cual representa una depreciación de 31.5% en escasos 2 meses. Entonces, estas yo diría que es una lámina muy importante porque nos permite ver en un periodo muy grande pues las fuertes depreciaciones que hemos tenido en algunos periodos. Sin embargo, la volatilidad registrada en estos periodos, si bien es radical, tiende a seguirse también de una recuperación del peso frente al dólar. Esto es algo muy importante que queremos resaltar. Veamos cada uno de estos ejemplos. En el 2009, que vemos que en la gráfica, llegó a niveles de 15 pesos por dólar, pero fue bajando gradualmente hasta llegar a valuaciones de 12 pesos por dólar hacia finales del 2011. Es decir, en 2 años el peso recuperó 20% sobre el dólar. En el segundo ejemplo, cuando el tipo de cambio llegó a 22 pesos por dólar en enero del 2017, de forma posterior bajó a 18 pesos por dólar para principios del 2018, es decir, se apreció 18% en un año. Y en 2020, donde la cotización del tipo de cambio llegó a 25 pesos por dólar en marzo de este año, la apreciación hacia los niveles más bajos, que fueron justamente la semana pasada, cuando tuvimos una cotización de 20.98, pues representa una apreciación del peso frente al dólar del 15%. Entonces, si bien en periodos específicos hemos visto una depreciación muy importante en un periodo de tiempo muy corto, lo natural o lo que o al menos lo que esta historia de 20 años nos dice, es que después de ese periodo el peso se tiende a fortalecer. Muy revelador más bien el resumen histórico que nos haces, ¿no? Y es súper importante estos tres momentos que se han enmarcado en esta lámina, porque los señalamos, porque es cuando normalmente nos preguntan, ¿no? Nos preguntan, oye, ¿debiera o no invertir o comprar dólares? Suele ser en estos momentos cuando hay atención, ya lo decíamos al inicio. El resto del tiempo, muchas veces nadie se acuerda de qué pasa con el dólar, de qué está pasando a nivel internacional y en los factores que señalabas que inciden en el tipo de cambio, sino solo cuando ya se dio el movimiento. Y vienen incluso ahí historias de a mí me dijeron, a mí me contaron. Conozco a alguien que sabe y dice que cuando estaba cerca de 16 que se iba a ir a 20, cuando estuvo cerca de 22 había quienes decían que se iba a ir a 25.
25. Ahora que tocamos 25, había quienes decían que se iba a ir a 30. Y en este sentido, yo recuerdo un espacio, un foro como este que tuvimos hace varios meses, donde estuvo nuestro CEO, Enrique Solórzano, y andábamos pegados a los, yo creo que 24,5, ¿no? Y él se atrevió a decir que a partir de ese nivel íbamos a ver una apreciación, es decir, que de alguna forma las malas noticias ya estaban reflejadas en los precios vigentes, ¿no? Y esto es importante pues por lo que dices, ¿no? Normalmente ya que se da ese movimiento, cuando algunas personas deciden comprar dólares, pues después tienen que esperar varios años para recuperarse y o eventualmente disfrutar del beneficio de la depresión, porque es un hecho, ¿no? La gráfica lo demuestra. Por supuesto que en periodos de muy largo plazo tiende a depreciarse la moneda y pareciera que eso no va a cambiar en el corto ni en el mediano y probablemente en el largo plazo, pero sí que son momentos bien delicados cuando nos preguntan esto, ¿no? Y suele traer consecuencias pues negativas. Yo solo añadiría un último comentario, es decir, cuando alguien necesita realmente dólares para hacer frente a un pago, es decir, un viaje, pagos de de la compañía, o si se va a adquirir un predio, un bien inmueble, pues en estricta teoría no importaría tanto en qué nivel se compran, porque yo tengo una necesidad de cubrir a futuro esos dólares. Pero en el resto de los casos, la sugerencia sería no hacer movimientos cuando se dan estos saltos, ¿no? Eso en términos muy generales, por supuesto que vamos a profundizar en más temas, ¿no? Pero vamos avanzando en lo que tenemos preparado para hoy y si quieres acá, pues también, ¿no? Un poco de lo que ya señalabas, ¿no? Cómo el tipo de cambio, pues no parece ser una buena decisión en materia de inversión, ¿no? Sí, yo coincido contigo en tu comentario, y es muy importante reforzar este tema con la gente que nos está escuchando, ¿no? Porque efectivamente somos o tendemos a ser muy sensibles cuando vemos un tipo de cambio demasiado alto, pero, pero la mayor parte de las veces cuando decidimos comprarlo es en un momento que ya no es el indicado. Y creo que esto lo podemos dar como ejemplo de la semana pasada al día de hoy. No sé si ustedes han visto el tipo de cambio, pero se había fortalecido al nivel, al principal nivel que nosotros hemos tenido en todo el año. Y de repente, en una cuestión de una semana, pues entonces se volvió a depreciar. Hoy en día, ahorita estoy viendo el tipo de cambio, estamos en 22.16, llegamos a estar en 22.39, pero hace menos de una semana, pues estábamos en menos de 21, 20.98, ¿no? Entonces, la gente ahí es cuando debió haber pues empezado a armar posiciones y quisiera tener algo de largo plazo, pero pues esto empieza a cambiar de forma muy importante y eso está incluido pues por todas las variables que comentamos. Fuera de eso, yo lo que diría es que la conclusión de esta primera gráfica que vimos en la lámina pasada, pues podemos ver que efectivamente en el periodo analizado de los últimos 20 años, el peso sí ha tenido una depreciación generalizada versus el dólar. Eso no lo podemos negar y no es nuestra intención. Por el otro lado, y para ser muy justos con el análisis, también debemos considerar pues cuánto representa la depreciación del peso de forma histórica frente a otros indicadores y así poder tener un contexto un poquito más completo. Y eso es lo que tenemos en esta lámina, en la cual podemos ver año con año, del 2003 al 2019, el cambio del tipo de cambio y otros indicadores como la inflación, que aparece bajo las siglas CPI, CETES de 28 días, UDIs de largo plazo, en este caso de 10 años, y la deuda gubernamental nominal también de 10 años. Y finalmente incluimos también un indicador que es el IPC, que es el principal índice bursátil de renta variable local en México. Si se dan cuenta, estamos comparando la variación en la moneda de peso frente al dólar con puros indicadores locales, ¿no? En pesos. Y lo que podemos ver, y aquí vamos a hacer un poquito el análisis un poquito más exhaustivo, es que de los 17 años evaluados, solo 5 de ellos, el tipo de cambio es el que ha pagado más.
en 9 de los 17 años, el índice de comparación que mayor rendimiento tuvo fue el IPC, la parte el indicador bursátil principal en nuestro país. Y de los 3 años restantes, uno fue para primer lugar en bonos nominales, otro fue para CETES y otro fue para la inflación. Por lo tanto, si nos preguntamos cuál habría sido la mejor inversión en los últimos 17 años entre estos comparativos locales, pues la respuesta es por mucho el IPC, con un rendimiento pues significativamente superior al que podríamos haber encontrado en la parte de dólares. Adicionalmente, alguien podría decir, a ver, Gonzalo, pero fíjate bien, el 30% de estos 17 años que están analizando, pues eh, fueron, fueron para el dólar, ¿no? Es decir, 3 de cada 10, el indicador del dólar fue el que más rendimiento ganó. Pues sí, eso es cierto, pero también hay que tomar en cuenta que de los 17 años, 9, en 9 de ellos el dólar aparece como el activo con el peor rendimiento, ya sea un rendimiento que sea el más bajo o un rendimiento negativo, y que justamente son los años posteriores a aquellos donde estuvo una fuerte depreciación de nuestra moneda, que es lo que veíamos en la lámina anterior, ¿no? Y esto nos abre la puerta al comparativo de la siguiente lámina, en donde estamos poniendo por periodos los últimos 5, 10 y 15 años el rendimiento de cada activo. Aquí lo que queremos es ser pues, muy ordenados y poder ver que, que cuánto es lo que nos dio cada uno de estos activos en estos periodos. Entonces, déjame ver si ya está. Una más, por favor. Ah, no, no, perdón, una anterior, estábamos bien. Entonces, la siguiente, por favor. Ahí mero. Entonces, en esta gráfica lo que estamos viendo es el comparativo de los diferentes periodos, 5, 10 y 15 años. Y lo que vemos, pues podría ser impactante para muchas personas, porque el primero, que es el tipo de cambio, está diciéndonos que en los últimos 5 años, pues ha habido una apreciación del dólar frente al peso de 28, contra 21 de la parte de inflación, 34 de CETES, 36 de UDIs, 34 de bonos M y 13% del IPC. Si esto lo vemos en el periodo de 15 años, podemos ver una diferencia brutal en donde el dólar es el que queda en último lugar. Entonces estamos hablando de que haber invertido en CETES o en UDIs o en bonos del gobierno de largo plazo o en el IPC hubiera dado un rendimiento mucho mayor a tener únicamente el papel verde, ¿no? El dólar debajo del colchón. Entonces, aquí podemos ver una gran diferencia pues, a favor de no invertir en dólares si lo vemos en estos periodos. Y esto es algo pues, que es revelador para muchas de las personas que tienen esa percepción de que invertir en dólares siempre es una inversión segura. Pues sin duda, cuando uno ve este tipo de análisis, este tipo de gráficas que son ajenos a opiniones, ¿no? Cuando veo números fríos, me encanta porque muchas veces cuando habla uno sin ver imágenes, la gente piensa que es opinión, ¿no? Que es que uno tiene un sesgo hacia cierta tipología de activos o hacia cierto tipo de inversiones. Pero cuando lo ve plasmado en una imagen, pues es, como bien decías, contundente, ¿no? Contundente, que a pesar de lo que señalamos en láminas anteriores, en la gráfica del tipo de cambio, y con estos saltos estrepitosos en ciertos momentos, pues en un periodo de 15 años, y de hecho si lo hiciéramos de 20 da la misma cosa, o si lo hiciéramos de 30 da el mismo resultado, pues hay activos o tipos de inversiones en México que te otorgan mejores rendimientos. Y evidentemente, si pensamos en una mezcla de estos, pues es la misma historia, ¿no? Si pienso en tener un poco de CETES, un poco de tasas reales o bonos udizados y bonos nominales y un poco de bolsa, pues evidentemente el retorno es superior que lo que me hubiera dado tener solo billetes verdes, ¿no? Ahora, solo añadiría un comentario adicional. Hay quienes dicen, bueno, pero si hubiera comprado antes de que se da ese tirón, el tipo de cambio, y luego los vendo y tal, pues eso se llama especulación. Y para especular en divisas se requiere dedicarse a ello de tiempo completo. Solo compartirles que los traders más exitosos que operan divisas,
pues no suelen durar teniendo un track record positivo o muy positivo, pues quizá entre 5 y 10 años en términos de carrera profesional operando divisas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es muy desgastante. ¿Por qué? Porque para operar o tratar de obtener los beneficios de la especulación en divisas hay que estar realmente pegado a una pantalla. Los mercados de divisas empiezan a operar los domingos a las 5 de la tarde más o menos y terminan los viernes al cierre de los mercados. Entonces, pues si se tiene el tiempo, las ganas y el temple, pues se puede dedicar a uno especular y eventualmente podría obtener mejores retornos, pero cuando habla uno de especular, pues se puede hacer también en otro tipo de inversiones, ¿no? Ahora, este es el marco local, ¿no? Este es un marco bien interesante de activos o de algunos tipos de inversiones en México. ¿Qué pasa o cuando queremos ver inversiones internacionales, ¿no? ¿Cómo se vería esa fotografía? Pues, ¿no? ¿Qué Sí, conclusiones hay, ¿no? aquí creo que le acabas de dar en el clavo, porque tenemos que ser un poquito honestos y decir que esta comparación no es peras con peras, ¿no? Estamos comparando únicamente el movimiento del tipo de cambio con otros instrumentos que si bien son locales, pues están diseñados para dar un interés de forma consecutiva. Si nosotros invertimos en CETES, pues estamos recibiendo una tasa muy cercana a la tasa libre de riesgo año con año. Si el gobierno sube la tasa, pues entonces nosotros en activos de corto plazo, pues vamos a ver un beneficio. Si las tasas bajan, pues difícilmente las vamos a ver en niveles de cero o negativo. Entonces, año con año, pues vamos viendo que esa inversión pues va creciendo. En el caso del tipo de cambio, como lo veíamos, si bien hay algunos años donde sí es la opción que más retorno hubiera dado, pues hay muchos más años que fue la peor y pues eso pues descompara todo, ¿no? Entonces, lo que hicimos a continuación fue comparar entonces el tipo de cambio con lo que vendría siendo algún tipo de inversiones también en dólares, pero que también te dieran ese tipo de interés, es decir, los CETES en Estados Unidos, ¿no? Los famosos T-bills, los T-notes, la parte de bonos de largo plazo en Estados Unidos, la parte de inflación, que es la parte float en Estados Unidos. Entonces, todo esto es lo que estamos poniendo en esta gráfica multicolor, que al principio cuando la vemos por primera vez siempre es muy complejo de entender, pero que después resulta ser muy simple porque cada color pues representa un tipo de activo y lo estamos dividiendo en diferentes años de forma vertical. Entonces, es multicolor porque en cada año, o casi en prácticamente todos los años, el primer lugar lo ocupa un tipo de activo diferente a lo que estaba el año pasado. Entonces, habrán periodos en donde veamos ciertas estrategias con un rendimiento bastante positivo, pero ese rendimiento nunca se mantiene de forma constante a lo largo de los años. Y de hecho pusimos el tipo de cambio en el recuadro verde y estamos poniendo también el cuadro negro. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, en 2003 fue de los activos que menos dio, un 8.28. En el 2004 dio negativo, 2005 dio negativo, 2006 fue el peor, en el 2007 fue el segundo peor. En el 2008 fue el mejor, 25.46, un rendimiento extraordinario porque el peso se depreció de forma muy importante. Pero en el 2009 volvió a caer a los últimos lugares, en el 2010 lo mismo, en el 2012, en el 2017 y en el 2019. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el desempeño del tipo de cambio pues ha sido en general de los peores cuando lo comparamos con todos estos indicadores. Y estos indicadores, lo mismo que hicimos en la parte local, pues lo estamos haciendo en la parte global. Estamos poniendo indicadores de renta variable. El equivalente al IPC en México pues sería el indicador más importante de Estados Unidos, que es el S&P 500. Estamos poniendo algunos otros indicadores de renta variable de mediana y de pequeña bursatización. Estamos poniendo algunos REITs, que son bienes raíces. Estamos poniendo el MSCI World Index, que es el índice internacional de renta variable. También algunos bonos como el bono de Estados Unidos de 10 años, hedge funds, mercados emergentes y commodities. Es decir, estamos mezclando todo, pero
pero la gran constante es que todos estos activos están medidos en dólares, es decir, ya no hay un componente adicional de depreciación o de tipo de cambio. Y la conclusión, que es muy similar a la lámina que vimos, la lámina pasada que vimos, es que apostar nada más al tipo de cambio tampoco te va a dar un rendimiento positivo, al menos no de forma comparativa con todos los demás. Si nosotros, en lugar de haber dicho, a ver, voy a invertir en dólares, habíamos dicho, voy a invertir en dólares, pero realmente a través de una canasta de activos que es el S&P 500, pues entonces la diferencia habría sido increíble. En lugar de tener un 44.5% de apreciación del dólar frente al peso, habríamos tenido un rendimiento de 256% en un periodo de 10 años, del 2009 al 2019. Si hubiéramos invertido esos dólares en el índice de USA de mediana bursatilización, habríamos ganado 245% frente al 44.5% del tipo de cambio. En small caps, en pequeña bursatilización, 230%, en bienes raíces 227%, en el índice internacional casi 68%, en el bono de 10 años, que es lo más seguro que en lo que podemos tener una inversión, habríamos ganado 10% más que nada más el tipo de cambio, que es 55%. Entonces, en todas ellas, o en la mayor parte de las comparaciones que hemos estado haciendo como simulaciones, vemos que pues, tener la moneda verde no es una inversión. Tendríamos que, para que sea inversión, tenemos que tener los dólares invertidos realmente en activos de renta variable o de renta fija. Ahora, aquí cabe, ¿no? un tema importante que es justamente, una vez más, tener billetes verdes en una chequera o en un cajón o en un colchón, pues no, eso no funciona. Y eso habría que volverlo a retomar. Eso sería ahorrar, ¿no? Ahorrar es guardar dinero sin que te produzca nada, ¿no? Invertir es poner tu dinero en algo que aspire a, a hacer crecer mi patrimonio en el tiempo. Y es contundente y clarísimo pues, lo que acabas de señalar, ¿no? O sea, ahí están los números una vez más. Si yo hago inversiones en otro tipo de clases de activos o de eh, eh, opciones, pues obtengo rendimientos superiores. Sin embargo, pues todo esto está medido en dólares. Entonces, a los rendimientos que vemos en la última columna del 2009 al 2019, habría que añadirles justo ese 44%. Es decir, si yo tengo billetes verdes, obtengo un 44%. Pero si yo invertí en el Standard Poor's 500, en dólares me pagó un 200, números cerrados, 257%, a lo cual habría que añadirle la depreciación del tipo de cambio. Es decir, si funciona como un boost o un potencializador, tener un portafolio diversificado con renglones o activos que estén vinculados al dólar, porque entonces sí me genera retorno adicional, por decirlo de alguna forma, me genera un premio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero no es Valentín. porque yo esté buscando única y exclusivamente el dólar, sino estoy buscando una diversificación. Y esto nos da pie a este tema que pues puede parecer un poco aburrido o cansado, que cada que hablamos en estos foros pues lo traemos a la mesa, ¿no? Y que es hablar de diversificación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hablar de diversificación una vez más? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante hablar de inversión versus ahorro? Pero concretamente de la diversificación, Gonzalo. Es muy importante la aclaración que hiciste. El invertir en dólares y además en activos internacionales, pues te da ese boost que comentaste y eso pues te lleva el rendimiento pues a niveles todavía muchísimo más atractivos. Entonces no es nada más tener tu inversión en dólares, sino también en un activo que además te da pues un rendimiento bastante importante. Y todo esto efectivamente pues nos abre la puerta a hablar de la importancia de la diversificación, ¿no? Si se dan cuenta, pues todo este análisis lleva a ver que estar invertido únicamente en el billete verde no es la opción, que tenemos que estar invertidos en diferentes tipos de activos y eso implica pues tener una parte de renta variable, una parte de deuda, pero en dólares y eso pues nos cubre de la depreciación, pero también nos da pues una exposición internacional
en diferentes tipos de activos. Yo lo que aquí diría es, pues esta diversificación nos va a permitir no solo también tener un retorno mayor, sino que se ha demostrado que en periodos de alta volatilidad, sobre todo de alta volatilidad vista en los mercados locales, es decir, en nuestro país, pues este nivel de riesgo se ve disminuido cuando tenemos activos internacionales. Es decir, cuando en México tenemos algún tipo de crisis que afecta de forma importante al IPC, pues lo que vemos es que el tipo de cambio se sube. Entonces, tener inversiones en dólares o dolarizadas, pues nos protege de esa fuerte volatilidad que nosotros vemos si tuviéramos el 100% de nuestros activos basados en México. Entonces, disminuimos el riesgo, diversificamos y al mismo tiempo lo que nos ha mostrado esta historia, este análisis de los últimos 20 años es que el retorno que obtendremos también es mayor. Y pensemos pues en el tamaño de las grandes economías a nivel internacional y pensemos en el tamaño de México a nivel internacional. Economías como Estados Unidos, algunos países europeos, Japón, China, pues tienen un dinamismo muchísimo mayor al que nosotros hemos visto en nuestro país y eso permite que también los retornos que se logren o se obtengan a través de esos índices accionarios pues lleguen a ser mayores. Entonces, este tema de la diversificación viene siendo un componente que efectivamente presentamos casi cada mes, pero que es fundamental que los clientes pues tengan en la mente a la hora de decidir el futuro de su inversión. ¿Cómo se diversifica, ¿no? Porque esta es o sea, suena siempre como a veces muy lejano también este concepto como muchos otros, pero ¿cuál es digamos, la forma de diversificar más adecuada, ¿no? Eh, eh, ¿Por dónde empieza uno? ¿En qué debe fijarse sobre todo, más bien, a la hora Sí, de diversificar? esa es muy buena pregunta. Yo lo que te diría es, como clientes, tenemos que saber, pues, primero tenemos que determinar cuál es el perfil del inversionista de cada cliente. Es decir, cuál es la posibilidad de que ese cliente esté invertido en activos con o menor riesgo, ¿no? Entonces, esto lo hacemos a través de un perfil del inversionista. Nosotros hemos desarrollado pues una forma un perfilamiento bastante innovador en donde llegamos a conocer a los clientes a través de ciertas preguntas basadas en comportamiento que nos indican pues cuál es el tipo de clientes que tenemos y sobre eso nosotros determinamos cuál es el perfil de este inversionista. Otra de las cosas que son muy importantes es determinar el objetivo de inversión o el horizonte de inversión. ¿Cuánto tiempo va a estar invertido estos recursos en esta inversión? Porque sobre el horizonte, pues también vamos a determinar ciertos perfiles o ciertas alternativas que son más adecuadas para los clientes. Y nosotros en Sura lo que hemos hecho es desarrollar diferentes estrategias de inversión con una diversificación por tipos de activos y tipos de monedas que nos permiten pues disminuir justamente este riesgo buscando incrementar el rendimiento, ¿no? Es encontrar justamente este equilibrio entre riesgo y rendimiento y eso lo ponemos a disposición de los clientes. Entonces, el primer paso es una cuestión muy personal de conocer al cliente y de que el cliente sepa identificar cuál es su perfil y cuáles son sus objetivos y sus horizontes de inversión. Y el segundo, entonces, es de parte de Sura proveer de los mejores portafolios de inversión diversificados. En este sentido, si vamos a la lámina siguiente, lo que podemos poner es que nosotros hemos desarrollado tres alternativas o tres vehículos a través de los cuales los clientes de Sura pues, pueden llegar a tener sus inversiones, ya sea en dólares en México o en dólares en el extranjero. Nosotros desarrollamos esta primera parte que se llaman portafolios estratégicos internacionales en dólares. Son estrategias, son portafolios de inversión en donde en la panza tenemos diferentes tipos de activos, todos dolarizados, y eso pues nos da exposición al dólar, pero también, como lo comentamos hace dos láminas, nos da exposición al activo que da pues un interés adicional. En la parte de deuda traemos bonos gubernamentales, traemos corporativos, jugamos un poco con la duración o con los vencimientos
de los papeles, traemos un poco de exposición a papeles también en tasa real o vinculadas a la inflación, y esto nos da una diversificación bastante sana. En la parte internacional, en renta variable, pues lo que hacemos es diversificar a través de exposición a diferentes índices o regiones o países a lo largo del mundo. Entonces podríamos llegar a tener índices accionarios en Estados Unidos, en Europa, en Japón, ¿no? En Asia, en emergentes. Y todo eso al final se mezcla para darle al cliente un portafolio por tipo de perfil. Entonces, estos portafolios están 100% dolarizados, es decir, si el cliente de repente entra cuando el tipo de cambio está en 20 y el tipo de cambio sube a 25, pues va a haber una apreciación que viene únicamente por el tipo de cambio. Y además, si los índices accionarios o los bonos que tenemos en la panza tienen un interés atractivo, pues eso se suma al interés obtenido por el tipo de cambio también. Entonces, al final, pues son portafolios bastante atractivos para clientes que están buscando este tipo de inversiones en dólares. Y después vienen dos vehículos que hemos estado desarrollando por los últimos meses de forma muy intensa y que ya estamos por lanzar, pues yo diría en las próximas semanas. Uno de ellos es el beneficio patrimonial, en donde el cliente, a través de una cuenta en México, puede llegar a tener un portafolio 100% en dólares, y este portafolio va a estar pues basado en el extranjero, es decir, va a estar emitido en dólares y va a estar custodiado en el extranjero. Y el siguiente vehículo, la siguiente solución, nosotros la nombramos patrimonio internacional, y esto es que el cliente de Sura pueda tener una cuenta basada en el extranjero. Es decir, que la cuenta esté en otro país y que esta cuenta esté 100% emitida en dólares. Entonces, ahí el cliente recibe su estado de cuenta en dólares. O sea, ya ahí se tiene que olvidar de la depreciación. Si el tipo de cambio pasó de 20 a 20.5 de un día para otro, él de todos modos ve los $100,000 que invirtió, ¿no? Y eso pues también para mucha gente pues viene siendo una paz mental de saber que tu dinero ya está libre de cualquier tipo de volatilidad, tanto positiva o negativa. Este producto de patrimonio internacional y el producto de beneficio patrimonial al final traen en la panza los portafolios estratégicos. Y estos portafolios estratégicos pues son diseñados junto contigo y tu equipo de inversiones aquí en México, pero también en conjunto con los diferentes equipos de inversión de toda la región. Entonces, digamos que estos portafolios estratégicos ya traen una visión de Sura regional de cuál es el tipo de allocation o el tipo de distribución que nosotros deberíamos tener en cada activo, en cada uno de estos perfiles. Y las cosas, tú lo sabes perfectamente bien, las cosas cambian radicalmente día por día. Hoy el Banco Central en México, Banjico, bajó la tasa de interés de 4.5 a 4.25. La Fed puede llevar a cabo pues, diferentes movimientos en su política monetaria. Hay un sinnúmero de variables que influyen en el día a día, y pues tener a un equipo de Sura, especialistas en inversión que siguen todos estos mercados e indicadores para tomar la mejor decisión, pues viene siendo pues una alternativa que ofrece un valor importantísimo. Entonces, estos portafolios los clientes lo pueden conseguir directamente en Sura o a través de estos dos vehículos que estamos por lanzar, pues ya en unas semanas. Nada más ya estamos contando los días para poder anunciarlo formalmente y platicar más a detalle de qué se trata. Un gran paso sin duda en nuestra institución, ¿no? El ampliar la oferta de valor de cara a necesidades que hemos identificado en nuestros clientes vigentes y en otros prospectos a los cuales nos hemos acercado, y con esto pretendemos, ¿no?, cubrir un gap, un hueco que teníamos, y que con la marca y el sello de Sura pues se potencializa el trabajo que hay detrás, ¿no? Es decir, han sido pues meses de diseño, meses de trabajo para tener una solución que demanda el mercado y que necesitan nuestros clientes, ¿no? Sin lugar a duda, pensamos que esto va a generar mucha atracción también, ¿no?, dado que no contamos con ello, y pues señalar que todo esto evidentemente
pues está diseñado y construido bajo los estándares rigurosos de Sur Asset Management. Todo esto al amparo también y el paraguas de todo el grupo, ¿no? Entonces, pues eventualmente ya van a tener acceso a esto, a este tipo de soluciones y pues generan un valor adicional en nuestra oferta, ¿no? Por último, nada más mencionarles en la lámina que sigue, pues la distribución estratégica de nuestros portafolios internacionales, de los cuales les platico un poquito Gonzalo. No vamos a entrar en más detalle de esto, ya haremos en otra instancia un espacio para platicarles a detalle, pero señalar dos grandes temas. Dije procesos rigurosos hace un momento y eso implica el cómo se construyen estos portafolios. Cuando uno ve esta lámina, pues uno puede pensar, qué simple, ¿no? En un portafolio estratégico conservador, tener renta fija internacional de corto plazo al 60% y al 40%. Bueno, sí cuando ya lo ve uno aquí, pero para llegar a esto hay herramientas, modelos que utilizamos al interior de Sura para diseñar nuestras soluciones, nuestras estrategias de inversión. Y tratando de buscar evidentemente la maximización, o sea, maximizar el retorno y minimizar la volatilidad de los portafolios. Esto no quiere decir que no vayan a tener volatilidad, la volatilidad la dictan los mercados, pero sí quiere decir que la composición estratégica pues está adecuada y es acorde a cada uno de los perfiles de nuestros inversionistas y al horizonte, por supuesto, de inversión. Entonces tenemos un portafolio estratégico conservador que ya tiene 60% en renta fija internacional de corto plazo y 40% en renta fija mediano y largo plazo. Y después pues, lo que vamos integrando es renta variable internacional. Renta variable internacional no solo es Estados Unidos, porque como veíamos en la tablita de colores, que estoy seguro que por los colores y por, como decía Gonzalo, a veces la impresión que da ver eso la primera vez genera un shock, pues, ¿no? O sea, ¿y qué me quieren decir con esto? Pero el resumen es que de esa tabla pues es que no todos los años la misma clase de activo tiene el mejor o el peor performance. Entonces cuando uno mezcla esas distintas cajitas de colores, pues la expectativa es que tenga un retorno más o menos a media tabla en los portafolios, dependiendo pues la exposición que tenga renta variable. Entonces nuestro portafolio estratégico moderado tiene un 18% en renta variable, el que sigue 39%, el que sigue 59%. Bueno, números cerrados serían 20, 40 y 60 en renta variable diversificada globalmente, ¿no? Evidentemente, al final del camino hay un impacto de distintas divisas, ¿no? Porque tenemos exposición a Europa, tenemos exposición a Asia, tenemos exposición a América Latina y tenemos exposición a Estados Unidos claramente. Pero este es una forma fácil, ¿no? que queríamos presentarles de la diversificación que tienen nuestros portafolios. Por supuesto que si uno hace un clic en cada una de estas gráficas, pues hay un desagregado más potente de las distintas inversiones que tienen dentro estos portafolios. Y evidentemente, pues está a disposición de quien muestra interés en estos portafolios para que conozcan muchísimo más a detalle. Pues se nos está acabando el tiempo y hay que dejar espacio para preguntas. Yo solo te preguntaría, Gonzalo, ¿qué temas adicionales habría que considerar a la hora de pensar en inversiones en dólares? Creo que es claro que no es lo mismo ahorrar que invertir. Eso yo creo que espero que lo hayamos transmitido de la forma correcta, que sí hace sentido invertir en un portafolio diversificado que se beneficie eventualmente también de un impacto de depreciación en el peso frente al dólar. Eso creo que también espero que lo hayamos transmitido correctamente. ¿Y qué consideraciones para cerrar nuestra exposición adicionales crees que hay que tener en cuenta? Pues mira, Valentín, yo creo que ahorita me imagino que hay muchas preguntas en los clientes que nos están escuchando acerca de ya puntualmente, pues cómo tengo esta cuenta, cómo la abro, qué implicaciones fiscales tiene, cuánto dinero necesito.
si yo creo que sería bueno platicar un poquito de eso. Si se dan cuenta, estamos abriendo este tema de soluciones dolarizadas para clientes que quieran tener su cuenta en México y por lo tanto su exposición sea pues desde la cuenta basada en nuestro país, como clientes que digan, no, no, yo de todos modos quiero tener mi cuenta basada afuera de México en dólares, ¿no? La estrategia es la misma, pero sí hay diferentes implicaciones. Y esto no es nada más a través de abrir una cuenta con nosotros, sino en prácticamente cualquier escenario en donde un cliente va y abre la cuenta afuera. Los clientes que tienen su cuenta en México y que lo tienen en instrumentos dolarizados, pues la verdad es que todo lo que es el término impositivo, pues lo regula el país y lo pagan desde acá. Es decir, tener una exposición a través de ETFs que están vinculados al SIC, pues implica atenerse a la legislación mexicana. En el caso de renta variable, pues ahí hay un impuesto de la ganancia de capital a la hora de la enajenación y en la parte de deuda, pues hay un impuesto sobre los instrumentos de deuda. Entonces, digamos que tenerlo en el país, ya sea en dólares o en pesos, pues no tiene una diferencia. La diferencia viene cuando tenemos la cuenta basada en el extranjero. Ahí sí el tema fiscal cambia porque es el cliente directamente el que tiene que voltearse con el fisco en México y declarar esos impuestos que haya generado a través de las inversiones que tenía en el otro país. Para esto, pues es importantísimo que los clientes tengan pues su fiscalista que haga correctamente el cálculo, que maneje muy bien pues todas las reglas que se tienen que seguir en materia impositiva y que haga la declaración él. Entonces, esa es una cuestión que se tiene que tomar en cuenta. Otra que yo diría que se tiene que comentar es el famoso state tax. Y esto aplica sobre todo para Estados Unidos. En Estados Unidos, las personas que tienen desde un bien raíz, podría ser una casa hasta inversiones ahí, y llegan a fallecer, pues pueden estar sujetos a un state tax, a un impuesto del gobierno, en donde pues hay un corte de lo que el cliente tenía, que al final se le va a quedar pues, al gobierno estadounidense. Entonces, eso se tiene que considerar. No llega a suceder en todos los casos, pero esto es algo pues, que cada vez va tomando mayor importancia y que aquí la solución que nosotros estamos ideando es que los clientes puedan llegar a tener también un componente de seguro que los proteja en ese escenario radical, pues que los proteja del monto que el cliente del monto que se tendría que quedar en el gobierno estadounidense. Pero si bien es un tema también lejano, pues es algo que queríamos comentar. Y yo diría también que hay varias preguntas sobre los montos mínimos de inversión. Esto creo que hay que dejar muy claro que es un producto sumamente innovador, que es algo que no muchas instituciones financieras son capaces de ofrecer y que el monto que nosotros estamos destinando es de $50,000 para el producto de beneficio patrimonial y de $100,000 para el producto de patrimonio internacional. Para algunos dirían, bueno, pues eso es muchísimo dinero. La verdad es que si ustedes o todos nosotros vamos como hijo de vecino a tocar la puerta a una institución en el extranjero, a un nivel como el que vamos a tener del acceso a este tipo de inversiones y con estas características, pues se pide un mínimo de $1,000,000. Estamos hablando aquí que es parte de lo que se llega a pedir, ¿no? Entonces, para mucha gente, pues realmente esto pues va a ser un parteaguas y va a ser sumamente atractivo porque estamos tratando de democratizar este tipo de productos a la mayor parte de los clientes que se pueda. Entonces, son algunas cosas que tenía en la mente para comentar y para aclarar ante las dudas de los clientes. Perfecto, pues si quieres pasamos a preguntas, ¿no? Que hay varias y, pues adelante para ir respondiendo algunas de las que ya nos han enviado, ¿no? Eh, Déjeme ver, bueno, ya respondimos un poco cómo es el pago de impuestos, tienes que hacer declaración fiscal de esas ganancias tanto en México como en Estados Unidos, también ya se ha respondido.
montos mínimos. Ya también. Las otras preguntas tienen que ver más con, pues, con temas de mercado, con temas estructurales, derivado de lo que está pasando en estos momentos. Nos preguntan concretamente si no nos preocupa la gran emisión de dólares que está hecho la Reserva Federal. Nos preocupa la emisión de dinero, como dicen los estadounidenses, from thin air, es decir, de la nada, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, en Japón, en Europa, en China mismo, en Inglaterra, ¿no? Por supuesto que hay consecuencias que no son claras todavía de cara a los próximos años, ¿no? Y lo digo porque estos experimentos que se conocen como estímulos monetarios, que son compras de activos por parte de los bancos centrales, pues empezaron de manera muy agresiva por ahí del 2010 más o menos. Y lo que uno ha visto, pues, es que la intención de estas intervenciones, pues, tenían que ver con darle estabilidad a los mercados financieros, impulsar finalmente a las economías, ¿no? Y lo cierto es que si bien esto se logró, tampoco nos parece que el objetivo deseado se alcanzó al 100%, pero lo que sí, donde mayor impacto hubo, pues fue en los mercados financieros. No solo en los mercados financieros, sino en todo tipo de, de mercados, me refiero incluso a activos o bienes de consumo de lujo, por ejemplo, obras de arte, bienes inmuebles en ciertas zonas, subieron mucho de precio a lo largo de estos últimos 10 años, más o menos, ¿no? Entonces, por supuesto que va a haber implicaciones con toda esta emisión de deuda, con todos estos estímulos que están vigentes, pero pues tendremos que ir viendo poco a poco las consecuencias de esto. Entonces, en ese mismo sentido nos preguntan sobre la hegemonía del dólar, ¿no? Hoy más temprano en otra llamada platicaba con una persona sobre un libro que está más bien que está publicando Ray Dalio, una de las mentes más brillantes del sector financiero, en donde habla de que eventualmente, pues efectivamente el dólar perderá su hegemonía y tal vez o seguramente será el yuan quien cobre este valor. Esto incluso hay que repasar la historia para ver cómo esto sucede en unos grandes ciclos, grandes ciclos, y es posible que así suceda, pero tampoco pensamos que vaya a ser un fenómeno mañana o de muy corto plazo. Sin lugar a dudas, estas transiciones se van dando poco a poco en el tiempo, ¿no? Y esto, pues, claramente tendría un impacto negativo para el dólar, mayor debilidad en el dólar, pero repito, pues no es algo que veamos tampoco de muy corto plazo, sino son fenómenos más bien eh, seculares, se dice un poco técnicamente hablando, es decir, de muy largo plazo, ¿no? Entonces, sí que hay este tipo de elementos en juego, pero repito, no sería algo que veamos muy corto plazo, ¿no? Nos preguntan sobre fondos particulares, ¿no? Nos dicen los portafolios de Sura que hacen referencia con Surcon, Surmod, Surcre, que es nuestra gama de fondos inteligentes, así les denominamos comercialmente. Eh, eh, ahí no entendí, pero bueno, porque nos preguntan de estos fondos, pero después nos dicen cómo es la composición del SurUSD. SurUSD tiene alrededor del 30% en dos bonos del gobierno federal mexicano, denominados UMS, y el resto está en inversiones de bonos del gobierno estadounidense en distintos plazos. Son inversiones que se hacen a través de otro tipo de vehículos que segmentan muy bien el plazo en el cual se quiere invertir en bonos del gobierno estadounidense. Esa es, a grandes rasgos, ¿no? La distribución que tiene el SurUSD. No es un fondo de cobertura pura y dura porque, como ya decía, invierte en distintos plazos. Y cuando uno invierte en distintos plazos, pues cuando se mueven las tasas puede tener variaciones en los precios de los bonos. Entonces, puede pasar
que las tasas suban, los precios de los bonos caen, y uno dice, oye, pues se depreció el tipo de cambio y no veo que este instrumento recoja el 100% de ese movimiento. Pues no, porque pues, al mismo tiempo las tasas en Estados Unidos subieron y ahí habría una especie de impacto negativo, ¿no? Pero esa es la composición del SURUSD. Sobre los fondos, quiero entender que nos preguntan si estos fondos de inteligentes, espero que por ahí vaya la pregunta, están diversificados. Son fondos muy diversificados globalmente, tienen renta variable de todo el mundo, tienen deuda estadounidense en diferentes formatos o de diferentes segmentos, es decir, tienen deuda corporativa con y sin grado de inversión, tienen deuda gubernamental, tienen deuda de países emergentes también y tienen unas pequeñas posiciones también en instrumentos vinculados al precio del oro. Entonces, estos fondos, como decía Gonzalo a lo largo de la presentación, ya están puestos en México, están valuados en pesos, porque eso nos obliga a la ley, pero tienen una exposición a diversas monedas que atraviesan por el dólar y que eventualmente, si hubiese un movimiento de depreciación, recogen o capturan ese movimiento como ha sido durante este año, ¿no? Lo decíamos en el webinar pasado, pero creo que vale la pena remarcarlo. Nuestras portafolios estratégicos, que también son diversificados, y los fondos inteligentes en lo que va del año acumulan retornos superiores al 10% en ambos casos, ¿no? Y esto tiene que ver con la diversificación global que tienen y con la exposición que tienen a otras monedas, ¿no? Entonces, ahí se materializa esto que hemos platicado conceptualmente y que está a lo largo de esta plática. Sura tiene fondos que permitan invertir en Standard & Poor's 500. Hoy tenemos un fondo que distribuimos de terceros. Nosotros tenemos un mandato desde nuestra casa matriz en México, o sea, de Colombia para México, que es buscar las mejores opciones de inversión para nuestros clientes, sin importar de quiénes sean, ¿no? Siempre y cuando pues, la contraparte también quiera hacer negocios con nosotros. Y en este sentido distribuimos fondos de terceros que pensamos que complementan nuestra parrilla de productos, y tenemos un fondo que sigue al Standard & Poor's 500 de Franklin Templeton, y estamos por traer un fondo de otra casa, de BBV, que también replica el movimiento del Standard & Poor's 500. ¿Cuál es? A ver, a ver, esta es una pregunta importante, ¿no? Importante aclarar, por lo que ya también señalamos. ¿Cuál es su opinión de entrar a especular al mercado de Forex o Forex Exchange, el mercado de especulación de divisas, e invertir en dólares? Ya lo señalábamos, ¿no? Dedicarse a invertir en Forex para obtener esos retornos que suele escuchar uno, extraordinarios, pues tiene que estar pegado a una pantalla, ¿no? O saber mucho de cómo funcionan los robots financieros para dejarlos programados. Entonces ya dije dos cosas que no cualquiera está dispuesto o tiene la capacidad de hacer, ¿no? Tiempo para estar dedicado y otro, entendimiento del mercado y de herramientas tecnológicas sofisticadas y complejas y robustas, ¿no? Entonces, pues especular con divisas es uno, como yo siempre lo digo, es uno de los deportes más extremos que hay en el planeta, o especular con lo que sea, ¿no? Requiere mucha sensibilidad, conocimiento amplio del mercado y sobre todo, pues tiempo para estarle dedicando a monitorear las inversiones. Entonces, creo que lo que hay que tener siempre en cuenta son los riesgos, porque además estos mercados suelen ser apalancados, ¿no? Entonces, cuando yo hago una inversión vía plataformas de Forex, yo puedo estar operando literal millones de dólares con una cuenta que vale $10,000, solo que las pérdidas y obviamente yo ganancias sobre esos millones de dólares, vamos a pensar que hago una operación de $5 millones, empiezo a perder dinero y lo que me van a hacer es llamadas de margen y me van a decir, de los 10,000 que tenías te quedan 5,000, o le pones más dinero o cierro la posición. Entonces, pues no, evidentemente no es para cualquiera ese tipo de plataformas, ¿no? Está de moda también las plataformas que especulan con criptomonedas. Pues, la respuesta sería la misma, ¿no? O sea,
es demanda mucho tiempo y otro tipo de habilidades incluso para estar especulando con esto, ¿no? Los fondos que replican dólares, ¿significa realmente inversión en dólares o sugieren directamente fondos en dólares? Bueno, supongo que la pregunta también va por el lado de los fondos de cobertura, ¿no? En general, los fondos de cobertura suelen tener chequeras en dólares e inversiones de muy corto plazo en sus portafolios, ¿no? Evidentemente de deuda denominada en dólares, pero de muy, muy corto plazo, ¿no? Y el grueso de los recursos suele estar en chequeras. ¿Por qué? Pues porque la intención de esos portafolios, de esos fondos, es simplemente replicar el movimiento de lo que le pase al peso frente al dólar. Entonces, si uno quiere cobertura pura y dura, que ya decíamos nosotros, desde la parte financiera no parece la mejor decisión, ¿no? Financieramente hablando, pero también dijimos que hay necesidades muy particulares dependiendo a lo que uno se dedique, dependiendo si va a ser un viaje, dependiendo si va a ser una adquisición de un bien inmueble, y para eso sirven generalmente esos fondos, ¿no? Pero hacer o tomar decisiones radicales o esquinadas de todo al dólar, nada al dólar, pues eso todavía suele traer peores resultados, ¿no? Y se los comparto porque ya lo decía Gonzalo, ¿no? Hemos visto a lo largo del tiempo cómo cuando se dan estos saltos en el tipo de cambio de depreciación, la gente quiere corretear esos movimientos y después ahí se queda estancada o atorada cuando no tenía una necesidad propia de comprar dólares, ¿no? Sino simplemente se dejó llevar por el miedo, por la moda, ¿no? Entonces, y lo hemos visto, ¿no? Recientemente, en de estos tres circulitos que mostramos en la gráfica histórica del tipo de cambio, por lo menos en la de Donald Trump y en la de este año, pues tenemos conocimiento cómo pues diversos clientes decidieron un poco más por impulso comprar dólares y pues siguen ahí atorados, dejando de ganar dinero en otras alternativas o inversiones, ¿no? Pues Gonzalo, se nos ha acabado el tiempo esta vez, un tema sin duda pues apasionante, un tema que a nuestros clientes les preocupa mucho y así lo demuestran sus preguntas. Te dejo los micrófonos para que cierres esta conversación, ¿no? Que esperamos haya sido de utilidad. Muchas gracias, Valentín. Pues yo creo que efectivamente hemos estado hablando de un tema que es de mucha importancia y mucho interés para los clientes en general. De hecho, esa es una de las razones principales por las cuales hemos estado trabajando en estos últimos meses para sacar este producto que estaremos ya dando a conocer en muy breve tiempo, porque sabemos que pues, hoy hay una necesidad que está pues, en una mayor medida insatisfecha por las instituciones financieras y que nosotros creemos que podemos agregar muchísimo valor a través de esto, ¿no? Entonces, tratamos siempre de poner al cliente en el centro de todo lo que hacemos y pues esto nos ha llevado a buscar nuevas formas de innovación, nuevas soluciones, nuevas cosas que les permita a los clientes pues, estar con una inversión patrimonial pues muchísimo mejor gestionada y que les permita también pues dormir tranquilos en la noche. Entonces, estamos seguros de que serán un par de productos con muy buena aceptación en el medio y estaremos hablando de esto pues en los próximos eventos que nosotros lleguemos a hacer. Eh, yo creo que pues ha habido mucho interés y esto lo vamos a tratar de mantener para que cada mes en este espacio destinado para hablar de finanzas personales y temas de inversiones y economía, pues podamos tener pues muchas aclaraciones a las dudas y preguntas que frecuentemente nos hacen llegar nuestros clientes en Sura. Entonces yo creo que por mi parte sería todo. Despedirme de todos los asistentes, agradeciéndoles mucho pues el interés en esta plática y por supuesto la constancia con la que nos escuchan. Pues nuevamente muchas gracias por conectarse a nuestra conferencia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
escuchar nuestros podcasts y leer nuestro blog de inversiones. Gracias también, Gonzalo y Valentín, y nos vemos el próximo mes. Muchas gracias a todos.